Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor, te pido, Señor, que esta alabanza sea un agrado para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Feliz sábado para todos los que estamos aquí y los que en algún momento puedan ver esta grabación. Vamos a tener una pequeña oración para abrir la palabra de Dios. Padre, gracias Señor por el día que tú nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder disfrutar de este tu día de reposo, Señor. Que verdaderamente entremos en tu reposo, no es nuestro, Padre, y que podamos, Señor, juntamente contigo, reposar de nuestras obras y que sean tus obras las que puedan hacer fruto en nuestras vidas. Ayúdanos ahora, Señor, a ver un poco en tu palabra y que podamos verte, Señor, que podamos ver tu rostro y que podamos salir gozosos, Señor, porque somos hijos de un Dios todopoderoso, un Dios que está al control y al cuidado de su creación. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Ok, vamos a compartir, más o menos hace unos sábados atrás estuvimos viendo acerca de la adoración y vamos a concluir, no lo concluimos, vamos a tratar de concluir en esta mañana la misma línea de la adoración y vamos a cubrir algunos aspectos que no cubrimos la vez pasada.
Y voy a leer el texto bíblico porque es el mensaje de los 3 ángeles. Estábamos hablando que es un mensaje que debe de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes saben, hermanos, que en realidad Jesús no puede venir hasta que este mensaje sea predicado. Estos mensajes van a preparar los 2 bandos, van a preparar la cosecha para el Señor venir a recoger la cosecha, y algunos de ellos, lamentablemente, el otro bando, pues dirán, como dice allí en Apocalipsis también, escondednos de la presencia, ¿verdad?, de aquel Dios todopoderoso. Por lo tanto, es un mensaje que debemos predicar y se ha estado predicando y debemos de enfatizarlo más. Yo creo que esa fue, podemos ver que esa fue una de las, podemos decir que Dios levantó a este movimiento para predicar esos mensajes, porque es un mensaje no de condenación, sino que es un mensaje de amor. Porque si usted quiere a alguien, si usted quiere que haya salvación para alguien, ¿qué usted hace? ¿Verdad? O sea, Dios en estos mensajes nos están llamando la atención a algo porque quiere preparar un pueblo para que se encuentre con Él. Y recuérdense que a Dios Padre nadie lo vio jamás, sino que el Hijo lo ha dado a conocer. Entonces, solamente, ¿verdad?, cuando tememos a Dios, le damos gloria a Dios y lo adoramos, por medio de Jesús viviendo en nuestras vidas, es como nosotros entonces vamos a poder ver en realidad al Padre, solamente así, sin ser consumidos. En Apocalipsis, capítulo 14, del 6 al 10, dice nuevamente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Usted y yo moramos en la tierra, por lo tanto es el evangelio para nosotros. Y recuérdese que empieza diciendo el evangelio eterno. Y sigue diciendo en el 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Entonces vimos, usted se pregunta, ¿cuál es el evangelio eterno? En realidad, todo se encuentra y se centra en nuestro Señor Jesucristo. Pero en verdad, cuando vemos aquí, dice que hay que predicar el evangelio eterno. Entonces, el verso 7, a mi entender, entonces empieza a clamar en gran voz ese evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel les siguió diciendo a gran voz: si alguno, vean el llamado, es lo que vamos a ver hoy un poquito. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora pregunto, ¿habrá alguien aquí que le gustaría recibir la ira de Dios sin mezcla de misericordia? Yo creo que no. ¿Saben, hermanos? Jesús recibió la ira de Dios. Jesús recibió la ira de su Padre. Y por lo tanto, si usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, no tenemos por qué pasar por esto, porque Él la recibió por nosotros. Y sabemos que la ira de Dios en una copa son las 7 postreras plagas. ¿Sabían ustedes que Jesús recibió las 7 plagas en la cruz del Calvario? Es interesante, un día vamos a ver cómo Jesús recibió las 7 plagas allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por lo tanto, hermanos, ¿se dan de cuenta por qué dice que el evangelio eterno? Es un evangelio que tiene que hacer efecto, es un evangelio que tiene que ser predicado. Ahora,
Vamos a ver algunas cosas y recuérdese que el texto hay imperativos que dicen temed a Dios y dadle gloria y adorad. Y vuelve y repite el último ángel, el tercero, dice si alguno adora. Entonces por eso vimos que el tema central, ¿cuál es? Es la adoración, hermanos. Es la adoración, no hay nada más. Por eso es la importancia de los mensajes de los tres ángeles. Porque nosotros, Dios nos fue creado en realidad para adorar al Creador. Ahora, ¿por qué adoramos al Creador? ¿Por qué adoramos al Creador en sábado? Es la pregunta. ¿Por qué vinimos a la iglesia en sábado? En realidad, nos podemos dar de cuenta que la adoración es el núcleo de esta gran controversia, como lo vimos un poquito en la lección. Satanás, en realidad, a últimas instancias, usando los poderes de esta tierra, en realidad, ¿quién es el que quiere la adoración? ¿Sabe? Por eso yo entiendo, hermanos, que el enemigo en algún momento lo vamos a ver. Se tiene que materializar. Porque en realidad Él es el que está preparando el ambiente para sentarse en el trono terrenal. No es en realidad, el Papa sí sabemos que tiene que ver, es un medio del cual Él utiliza. El que esté allí, sea este, sea el que sea. Pero en realidad el que se quiere sentar en el trono, ¿quién es? Es Satanás. Y para hacer eso, se tiene que materializar. O sea, va a haber un momento. Recuérdense que si usted estudia las 4 caídas de Satanás, se va a dar de cuenta que cada vez Dios le restringe algo. Ahora mismo es un ser espiritual, no se puede ver. Pero en algún momento Dios le va a restringir y va a tener que presentarse tal y cual es. Por eso se recuerdan cuando en Mateo 24 dice, cuando lo vean, no vayáis. No, ahora usted dirá, imagínese, recuérdese que el enemigo no es como Jesús, ¿verdad? Que tiene omnipresencia, ni como Dios el Padre. El enemigo tiene que estar sujeto a un lado. Ahora la pregunta es, supongamos que esté allá en la China. Usted dirá, ¿ve? Yo no lo voy a ver. La tecnología, hermanos. La tecnología. Y el ser humano es curioso. Somos curiosos. A veces está sucediendo algo en no sé dónde, en qué parte de la tierra, y todos queremos ver. Dice, mira, hoy va a salir el rey de tal y todo el día va a dar un discurso, y todo el mundo ¿a dónde va? A la tele para poder ver, o a las redes sociales, sea donde sea, en vivo. Y es interesante. Dicho sea paso, yo le mencioné una vez que hay cámaras, se me olvidó ahora mismo los canales, pero uno de ellos es TVN, que son canales religiosos, redes muy poderosas aquí en la tierra, y hay otras más que tienen cámaras. Recuerden que Jesús dijo que Él va a venir ¿dónde? En las nubes, y va a posar la santa ciudad ¿dónde? Dice que habrá una gran llanura. ¿Y dónde es eso? En el Monte de los Olivos. Si no me equivoco, allá en Israel. ¿Saben que hay cámaras? Ellos tienen cámaras porque quieren grabar cuando Jesús venga, literalmente. Ahora la pregunta es, ¿a quién van a grabar? ¿Quién es el que se va a aparecer por ahí? Interesante. Así que seguimos entonces. Entonces vimos que la adoración, el enemigo exige adoración. Ahora, vamos a ir al texto de Juan 4, del 20 al 24. Juan 4, 20 al 24. Juan 4, 20, 24 dice lo siguiente. Ustedes saben el contexto, la mujer samaritana, una mujer que no era judía, samaritana, no se llevaban, se encontró con Jesús allí
Y Jesús sabía que esa mujer iba a estar allí, por eso en ese momento Jesús estuvo allí. Y cuando los discípulos se fueron, los dejaron solos, entabló una conversación con esta mujer. Entonces lo que quiero que leamos es del verso 20 al 24. Dice lo siguiente: nuestros padres adoraron. Ahora yo quiero que preste atención cuántas veces se repite la palabra adoración. ¿Okay? Es una mujer que no es judía. Entablando una conversación con el Señor Jesucristo. Y dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Okay? O sea, los samaritanos decían que en este monte se debía adorar. Y ella también entendía, sabía que los judíos decían que era ¿dónde? En Jerusalén, donde se debía adorar. Y el ser humano a veces caemos en eso y pensamos que hay lugares especiales que solamente ahí es donde debo adorar y en más ningún lado. ¿Qué ustedes creen? Entonces quiere decir que yo en la iglesia es que yo voy a adorar. Porque allí solamente es donde está la presencia de Dios. Entonces, cuando usted se va de la iglesia, ¿qué sucede? ¿No hay presencia de Dios? Quiero que vayan prestando atención. Cuando Moisés en el desierto se encontró con una zarza ardiente, en el desierto, y la zarza no se consumía, ¿por qué no se consumía? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿Estaba en un templo? En un desierto. ¿Pueden ser nuestros hogares un templo para Dios? ¿Puede haber un altar allí? Claro que sí. La mujer decía, no, es en este lugar fue que nuestros padres adoramos. Decía, pero ustedes los judíos dicen que es allá. Ahora, Jesús le dice, verso 21, mujer, créeme, ¿sabía Jesús la verdadera adoración? ¿Entendía Jesús cuál era la verdadera adoración? ¿Qué ustedes creen? Sigue diciendo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, iba a llegar un momento que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis a quién. Dice el texto, al Padre. Jesús está llamando la adoración, se encuentra con una mujer que no es del pueblo de Dios, que vemos por el contexto que se había casado muchas veces y con el que estaba ahí mismo viviendo no era qué. Pero Jesús le habla de qué? De la adoración. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Jesús no va directo y le dice, mira, tú eres una mujer pecadora. La conversación se inicia en el contexto, en el enfoque de la adoración. Y Jesús está llamando la atención ¿a quién? Al Padre. Y dice, no es en este monte, ni es en Jerusalén. Va a llegar un momento cuando ¿qué? Cuando la adoración ni es aquí donde tú crees, ni es allá donde fulano cree, sino que ¿qué? Adorar al Padre podríamos decir que es un estilo de ¿qué? De vida. Ahora, recuérdense que Jesús está llamando la adoración al Padre. Recuerde que en los mensajes de los 3 ángeles, eso lo vimos tiempo atrás, donde a mi entender, cuando dice teme a Dios, está llamando a temer al Padre. ¿Ok? Porque dice teme a Dios y dadle gloria. Es a uno solo. Con esto no estoy diciendo que Jesús se puede adorar.
El Padre llama a que adoren a su Hijo. ¿Por qué? Porque es divino igual que el Padre. Pero en la Escritura, no yo, dice que el único Dios verdadero es el Padre. Eso está claro en toda la Escritura, ya lo hemos visto. Y Jesús es su Hijo. No hay confusión en eso. El Padre es divino, Jesús es divino. Y el Padre dijo allí en Hebreos, adórenlo. Sigue diciendo el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Se dan de cuenta lo que está diciendo Jesús? Según el texto, pudiera haber personas que van a adorar, pero en realidad no saben lo que están adorando. ¿Qué ustedes creen? Y el ser humano a veces creemos que estamos adorando. La samaritana creía saber lo que estaba adorando, ¿cierto o falso? Y por eso Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Había adoración. Pero ellos no sabían a quién estaban adorando. Por eso Jesús le llama la atención a que ni es aquí ni es allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. Nosotros adoramos, Jesús era judío, ¿cierto? Nació en una familia judía. Ahora quiero que entiendan. La mayoría de los judíos, la mensajera del Señor dice, ahora no recuerdo el libro, pero ella muy claro menciona, lo he leído, menciona, porque se me vino a la mente, menciona que muchos judíos, y está sucediendo, van a salir. Recuérdense que la mayoría de los judíos no reconocen a Jesús, simplemente que fue un hombre y que fue un rabino, pero que no fue divino. Ahora, hay una razón para eso. ¿Saben por qué? Y es por el mismo cristianismo. Por eso ellos no creen. Hay algo en el cristianismo que ellos no creen que Jesús. Pero ese no es el tema. Pero dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús está diciendo nosotros. Cuando dice nosotros, recuérdese que en el contexto la mujer está diciendo, nosotros los samaritanos, nuestros padres adoraron aquí, pero ustedes los judíos, en el contexto, entonces cuando Jesús dice nosotros, ¿de quién está hablando? De los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Recuérdese que está hablando de adoración. Recuérdese que Jesús mencionó adorar al Padre y vuelve y lo repite. Mas la hora viene y ahora es. Mira lo que está diciendo Jesús. Van a haber adoradores en el futuro. Y hay adoradores ahora, es lo que está diciendo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos. Entonces, quiere decir que hay adoradores ¿qué? Falsos. Pero vuelve y llama la atención porque dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Está claro el texto? Quiere decir que los no verdaderos adoradores adoran otra cosa, ¿cierto o falso? No saben. Jesús está llamando en este pasaje la adoración ¿a quién? A su Padre. Jesús sabía quién era su Padre. Jesús conocía que la adoración era para el Padre.
Jesús vino a esta tierra. En realidad, usted estudia toda la vida de Jesús y Jesús lo que vino es que llamar la atención para que en realidad entendieran quién es Dios el Padre. Y hoy en día la cristiandad no sabe quién es Dios. Porque la filosofía se ha encargado de ¿qué? Conceptos de la filosofía se han introducido dentro del cristianismo y nos han presentado a un Dios que no es real, que no sabemos en realidad a quién es que estamos adorando, porque eso es lo que nos han enseñado. Y Jesús quiere aclarar eso con la mujer samaritana. Y en verdad, porque también el Padre, ¿cuántas veces está repetido la adoración? ¿Cuántas veces se repite la palabra Padre? Jesús está, el foco de Jesús es ¿quién? La adoración ¿a quién? Al Padre. Temed a Dios y dadle gloria. Si usted se fija, todo el pasaje es tan singular. Teme al Padre. Y hay un problema en la cristiandad. Y es, hermano, usted dirá, ¿por qué insistimos tanto en esto? Porque en realidad, cuando usted entiende la adoración y a quién va dirigida, nos han enseñado mal. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención a las palabras cuidadosamente en la Biblia, qué es lo que el texto está diciendo. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, miren cómo dice, está hablando del Padre. Y después dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿de quién está hablando, hermanos? En el contexto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El contexto es puro ¿qué? Del Padre. Entonces dice, Dios es espíritu. La pregunta es, ¿quién es ese Dios ahí? Y los que le adoran, ¿a quién le adoran? En espíritu y en verdad. ¿Se da de cuenta? La adoración no es simplemente yo ir y adorar, sino que la adoración dice el texto que es en espíritu y en verdad. Es espiritual, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Como dice Pablo, mas las carnales, carnalmente. Por eso Pablo dice muy claro, no estamos en la carne, sino debemos de estar ¿qué? En el espíritu. Es necesario y en verdad es necesario. Jesús está diciendo que es necesario que le adoren. Entonces, si es necesario, ¿a quién ustedes creen que el llamado de los tres ángeles es la adoración? Pero ¿saben ustedes que hay ministros, literalmente lo he oído, ministros del Señor, que lamentablemente saben que dicen, yo adoro al Espíritu Santo? Yo le oro al Espíritu Santo. Jesús en algún momento lo oyó decir que adoraran al Espíritu Santo. ¿Habrá algún pasaje en la Biblia donde se adore al Espíritu Santo? ¿Donde se le ore al Espíritu Santo? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hay? Si es un Dios. ¿Se dan de cuenta por qué el llamado? Y vamos a ver, hermanos, porque el adventismo se ha concentrado en simplemente es un día, el sábado. Y si hay algo que alguien de afuera conozca del adventista, dígame usted si no es el sábado. Usted dice, yo soy adventista. Ya yo sé, ustedes son los que guardan el sábado y la otra que no comen cerdo.
Pero la primera usted se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque el adventismo se ha obsesionado con un día de la semana, y quiero que me entienda lo que estoy diciendo, y se han olvidado en realidad que ese día no es el fin, sino que es un medio, ¿para qué? Para adorar a alguien. Y acosamos a los demás. Mírelo, aquellos están adorando en domingo, van a hacer recibir la marca de la bestia. Pero yo estoy bien porque yo estoy adorando, yo vengo los sábados a la iglesia. Pregunto, ¿cuánta gente, entre comillas, adorando en sábado, se perderán? ¿Por qué? Porque no han conocido al Dios verdadero. Porque no saben quién es el Dios verdadero. Porque se han olvidado del Dios verdadero. Por eso se recuerdan el mensaje de Elías. Y fue por eso que el ministerio que tenemos lo llamamos de esa manera, restaurando el altar. Porque hay un tercer Elías, hermanos, en el Apocalipsis, que tiene que restaurar el altar. He aquí yo envío, será Juan el Bautista, pero hay un tercer Elías, que puede ser tú y puedo ser yo si nos ponemos en las manos de Cristo. El altar debe ser restaurado. Así que entonces nos llama la atención adorar al Padre. Hay una escena de adoración donde Jesús le está llamando y es interesante porque otro día hay algo más ahí con lo que sucedió con la mujer. Que un día meditando en esto, se me vino algo en la mente, una luz, y yo dije, wow, no lo había visto antes. Pero quiero llamarle, que presten atención a Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios una vez más y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, lea este verso una y otra vez, medite en él, porque siempre, ya lo mencionamos anteriormente, dice, ves que ahí dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Se dan de cuenta? Y nos llama la atención ¿a qué? ¿A qué nos llama la atención? Al sábado. Dicen, ahí está el sábado. Pero nos olvidamos quién hizo el sábado. El texto en realidad no se está enfocando en el día. Lo dice muy claro, dice, y adorad al sábado. ¿Dice eso el texto? Dice el texto, y adorad a aquel que hizo. Aquel que hizo. Ahora pregunto, ¿en qué está? ¿Está en plural o está en singular? Aquel que hizo. ¿Se dan de cuenta? Aquel singular. Por donde quiera que usted lo busque, hermanos, se va a dar de cuenta. El texto, no cabe dudas, que está llamando la atención. Adorad a Dios el Padre. Singular, un solo Dios. No tres, como nos han enseñado. El Apocalipsis 14, hermanos, formula los últimos 3 mandatos del cielo a la humanidad. Fuerte desde lo alto del cielo hasta lo más profundo de los corazones humanos. Exactamente en el momento en que la humanidad quiere salvar la creación sin creador. ¿Es cierto o no es cierto? Miren las noticias, miren lo que está sucediendo. Todos están buscando ¿qué?
el día verde, como le dicen. Quieren salvar la madre naturaleza y no estoy diciendo que no. Es bueno. Pero bíblicamente, ¿qué va a suceder con todo esto? O sea, quieren salvar la naturaleza sin qué, sin reconocer quién fue el que lo creó. El mensaje no podrá ser más relevante, El llamado final de los llamados finales al planeta Tierra es adorar a Dios. Pregunto, ¿estamos adorando a Dios? ¿Estoy en mi hogar adorando a Dios? El centro de la adoración en mi hogar, ¿cuál es? ¿Es Dios? Y estos versículos solamente los voy a mencionar por el tiempo. Pero este mensaje no es nuevo, hermanos. En Hechos 4, 23 al 24, Hechos 4, 23 al 24, dice lo siguiente. Y puestos en libertad, ¿verdad? Después que los discípulos estaban presos, salieron en libertad en el contexto. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ahora presten atención, ¿por qué? Porque hay una enseñanza, hermanos, lamentablemente, que en la Biblia dicen, cuando la Biblia menciona a Dios, ¿qué es lo que nos han enseñado? Que ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son un Dios. ¿Ok? Pero no es lo que me hayan enseñado, es qué dice la Biblia. Dicen los discípulos, volvemos otra vez estamos en Hechos 4 y el verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. A Dios. Vamos a ver si en realidad esa palabra Dios compone tres. Y dijeron, soberano Señor. Esa palabra es singular, ¿ok? Tú. ¿Hay cabida para una pluralidad? Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pregunto, ¿es nuevo el mensaje de los tres ángeles? Los discípulos entendían y proclamaban. ¿Por qué? Porque es el evangelio eterno. Lucas 10, 21. En aquella hora misma Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Jesús, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿No es una alusión a los mensajes de los tres ángeles? Adorad a aquel que hizo, ¿a quién Jesús aludió en este pasaje? Al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, vamos a entrar al corazón del mensaje. Vimos ese contexto para que podamos entender la verdadera adoración y por qué en realidad el llamado de los tres ángeles, adorad a aquel singular que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y ya hemos visto cómo eso sucedió, ¿no? Fue a través de su Hijo Jesucristo. Ustedes han oído oír lo que los judíos lo llaman el Shema, ¿no? El Shema. Oye, el oír, tiene que ver con oír. Cada joven y jovencita en el judaísmo tiene que aprenderse esto de memoria. Este texto es bien central en el judaísmo. Es el corazón.
Y tan así importante que Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento. Y se encuentra en Deuteronomio 6, del 4 al 8. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a, cuando vayamos finalizando, vamos a ver, usted va a ver por qué se entrelaza una cosa con la otra. Deuteronomio 6, 4 al 8. Recuérdese que para el judío, esto es la crema, por decir así. O sea, se tienen los niños. Ustedes saben que para acá, para nosotros, está el quinceañero que le hacen a las jovencitas cuando el judío le hacen su cumpleaños. Ellos tienen que saberse esto y tienen que decirlo, aun si no es de habla hebrea, tienen que repetirlo en hebreo. Pero Deuteronomio 6, 4, 8 dice lo siguiente: oye Israel, por eso se llama el Shema, o sea, oye. Jehová, nuestro Dios. ¿Cómo termina el texto? Uno es, o otras versiones dice, Jehová es uno. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que no se entiende del texto? ¿Cómo se debería de traducir el texto? Dice, oye Israel, recuérdese que es la confesión más alta del judaísmo. Y el judaísmo era 100% monoteísta, y lo es todavía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, nos han enseñado de que esa palabra uno quiere decir más de uno. ¿Cierto o no cierto? Y yo no sé cómo usted le podría poner al texto que Jehová es más de uno, es una pluralidad, cuando el texto dice Jehová uno es. Filosofía. ¿Se dan de cuenta la adoración a quién debe ir dirigida? ¿Por qué es el llamado tan urgente de Dios de preparar un pueblo que tema a Dios? ¿Cuál Dios? Ahora, ustedes han oído a muchos predicadores famosos y dicen, esa palabra uno no es uno, sino significa una unidad. ¿Por qué? Porque si eso es lo que yo creo, si eso es lo que me han enseñado, entonces yo tengo que buscarle al texto y tratar de rebuscarle al texto y de poner al texto que diga lo que yo quiera que el texto diga. Ahora, es interesante, como he mencionado muchas veces, eso es como si viniera un americano a decirme a mí que algo que yo estoy diciendo, una palabra que yo estoy diciendo, viene el americano y me dice, no, esa palabra que tú estás diciendo en español no significa eso, significa esto. ¿Me doy a entender? Todavía, hermanos, los rabinos, los judíos, usted le puede preguntar a cualquier judío, recuérdese que es su idioma. Es su idioma natal. Ellos saben lo que significa la palabra ahí usada, la palabra uno. Usted le puede preguntar a cualquier rabino, a cualquier judío, y le va a decir que Jehová uno significa uno. Pero la teología occidental se ha encargado de ¿qué? No significa uno, significa una unión. ¿Y sabe lo que hacen? Van algunos textos, son bien poquitos. Algunos textos que usa esa palabra, por ejemplo, la vamos a ver más ahorita.
usan la palabra, pero nunca le están diciendo a usted la verdad, pero la verdad a medias. Porque usted me puede usar 2 o 3 versículos que pueda apoyar su postura, pero ¿qué hay con los 100? ¿Se dan de cuenta? Uso algunos versículos que posiblemente me puedan apoyar. Vamos a decir 3, 4, 5, pero 100 dicen lo contrario. Eso no los uso, ni te digo dónde están. ¿Por qué? ¿Por qué significa lo que algunos textos, 2 o 3, pero lo que hay en toda la Biblia, la evidencia mayor abunda, dice que 1 significa 1? Y es interesante porque Marcos 12 del 28 al 34, Marcos 12 del 28 al 34, Jesús, miren qué interesante, y esto yo quiero que usted lo siga analizando en su casa. Si tienen algún problema con lo que yo digo, hermanos, no soy yo. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Marcos 12 del 28 al 34 dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas. Ahora, recuerde bien, los escribas, judío, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Recuérdese, un escriba, un judío, aferrado al judaísmo, aferrado a su monoteísmo, le va a preguntar a Jesús. Le preguntó, dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, presten atención. El judío sabía, pero le está preguntando a Jesús, a otro judío, a ver qué Jesús decía, para entramparlo. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿quién lo dijo, hermanos? Jesús. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Quién dijo eso? ¿De boca de quién salió? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús está citando, ¿qué texto? Deuteronomio 6, 4. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Ahora miren qué interesante cómo Jesús concluye este verso 30. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento de acuerdo con Jesús? Los 10 mandamientos, ¿cómo comienzan? Pero después de la introducción, ¿a quién nos llama la atención? Primero, Dios. ¿Quién es Dios? Y dice en el verso 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, presten atención. Entonces el escriba le dijo, presten atención, hermanos. El escriba, el judío, le dice, bien, maestro, verdad has dicho. Ahora, quiero que usemos la inteligencia acá. A mí me gusta, ¿verdad? Que analicemos el texto, ¿verdad? Hay mucho más, pero que entremos al texto. Este escriba, los escribas, los fariseos, los saduceos, todas estas sectas que seguían a Jesús, pregunto, presten atención, que seguían a Jesús, ¿ellos creían en una Trinidad? ¿Sí o no? Recuérdense, era un monoteísmo estricto. Ahora, con eso en mente, mira cómo le responde.
Verso 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, recuérdese que Jesús le dijo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el grande mandamiento. Entonces sigue diciendo, verso 32. Después de decirle, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? ¿Quién está diciendo eso? El escriba está diciendo, lo dijiste bien, Jesús. Y no hay otro fuera de él. Ahora, eso no se queda ahí, la cosa sigue más interesante todavía. Recuérdense que querían entraparlo, pero Jesús lo llama ¿qué? El mismo Jesús dice que Jehová nuestro Dios lo llama ya a Deuteronomio 6:4. Jehová, ¿cuánto es? Uno. Sigue diciendo. Verso 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, presten atención nuevamente. ¿Qué fue lo que dijo después de Jesús decir que Jehová nuestro Dios no es? En el verso 32, ¿qué fue lo que dijo el escriba? ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Uno, fuera de él. Singular, hermanos, no cabe duda. ¿Quién es ese él? ¿A quién está llamando la atención? A Dios el Padre. Ahora, Jesús al final, si ese hombre creía en el monoteísmo, creían que Dios es uno, en Dios el Padre, y el hombre lo afirmó que lo que Jesús estaba diciendo estaba bien porque dijo que Jehová es uno es. Miren cómo Jesús le contesta si ese hombre hubiera estado equivocado. ¿Me doy a entender? Miren cómo dice el texto, el 34. Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿cómo? Sabiamente. Le estaba diciendo, lo que tú contestaste, que Jehová es uno singular, Dios el Padre, es sabio de ti. Y mire que Jesús tenía pocas cosas que decir contra estas personas. Pero aquí le dijo que ¿qué? Que había respondido sabio, que lo que dijo es verdad. O sea, afirmó que lo que creía en una religión monoteísta, que hay un solo Dios, es que sabio. Y le siguió diciendo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya alguno osaba preguntarle de quién es hijo Cristo. En el intento de mantener la postura, esto es una nota que tengo acá. En un intento, hermanos, de mantener la postura trinitaria, la teología religiosa occidental con mentalidad greco-romana ha tratado de enseñar que la palabra, ¿verdad? A mí no me gusta usar estos términos, ¿verdad? Pero la palabra echad, usted la ha oído, que quiere decir uno, en este texto hace referencia a una unidad compuesta. Eso es lo que tú vas a oír de los púlpitos, que la palabra echad significa una unidad compuesta, que cuando el texto dice Jehová nuestro Dios uno es, el texto está diciendo que uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el judío que nació en esa lengua te dice que no, que significa que es uno singular. No hay pluralidad de la palabra. Y cuando usted analiza el texto completo, el capítulo anterior, el capítulo y el posterior, se va a dar de cuenta, hermanos, no hay duda que el texto está hablando de una persona singular, uno solo. Pero no quieren enseñar que hay una unidad compuesta y no a un absoluto indivisible tomado como base del caso Génesis 2:24, por el tiempo ustedes lo pueden buscar, y 41:25. Cuando Génesis 2:24 dicen lo que dicen, usted va a Génesis 2:24 y dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dicen, ve, el texto está diciendo, son dos, pero es uno.
Pero si ese fuera el caso estrictamente, pregunto, en el texto, ¿hay 3? ¿Hay 2? Y bien ciertamente, porque cuando usted va al capítulo 17, allí de Juan, se da de cuenta que Jesús, en su oración que dice, para que sean uno, así como tú y yo, ¿qué? Somos uno. Nunca va a encontrar, no hay ni un solo texto, hermanos, en que Jesús tenga comunicación con el Espíritu Santo, en que Jesús le habla al Espíritu Santo, o en que Jesús diga, Padre, tú, yo y el Espíritu Santo somos uno. No lo hay, no hay ni un solo texto. Entonces, ¿por qué nos aferramos a algo, a una adoración de un Dios falso que nos han enseñado, el cual no es bíblico? Aún en gramática no se puede confundir el adjetivo numérico uno o un con el sustantivo que se modifica. Miren qué interesante, hermanos. Supongamos que la frase estudiada es un racimo. Presten atención. Un racimo, según la interpretación trinitaria, el adjetivo un significa varios. 3 para ellos. Porque el racimo se compone de varias uvas. Sin embargo, concluir que el adjetivo un racimo significa muchos racimos y no solo uno numérico es un error, dado que el sustantivo racimo son muchas uvas. Esto no ilustra de ninguna manera un sentido plural para el adjetivo un. Es decir, miren qué interesante, uno siempre tendrá un sentido de uno. Uno siempre será uno. Es incorrecto decir que la palabra hebrea ejad, uno en Deuteronomio 6:4, señala una unidad compuesta. Una reciente defensa de la Trinidad argumenta que cuando la palabra uno modifica un sustantivo colectivo como racimo o rebaño, se implica una pluralidad en ejad. El argumento es falaz. El sentido de pluralidad se deriva del sustantivo colectivo, no de la palabra uno. Ejad en hebreo es el numeral 1. Isaías 51:2. Describe a Abraham como uno. Ejad. ¿Cuántos Abraham había? Uno. Donde no hay ningún posible malentendido en cuanto al significado de esta simple palabra. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno, no 3 en uno. Dice Dios es uno, no una unidad compuesta. Dice que Dios es uno en un sentido absoluto, pero nunca dice que sea uno en sentido relativo, que conduzca siquiera al sentido de 3 en 1. Dice que Dios en uno, no que Dios es 3 personas divinas en uno. Mírelo como usted lo mire, como usted lo quiera buscar. Dice que Jehová es uno. Hay un erudito británico, A.F. el Buzzard, y él tiene este comentario. Este procedimiento es confundir el adjetivo numérico uno con el sustantivo que éste modifica. Es sangrar el sentido de un sustantivo compuesto. Y no es adventista, hermanos. Atrás en el número, esto tomará de sorpresa al incauto. Así se supone que una carne significa uno puede querer decir más de uno. El punto, obviamente, es que la carne, como una combinación de Adán y Eva, tiene realmente un colectivo, el sentido de familia. Pero uno es todavía uno, una carne y no 2 carnes. Un racimo singular de uvas no ilustra de ningún modo un sentido plural. Para la palabra uno, racimo tiene en efecto un colectivo, el sentido plural, pero no es todavía uno, un racimo y no 2 racimos. Sigue siendo uno. Ahora, le voy a dar algunos ejemplos por el tiempo, los cuales no se leen, donde la misma palabra se usa. Y voy a ir un poco rápido, si quiere apuntarle lo lee en su casa. Génesis 1:5 dice lo siguiente. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y la tarde y la mañana un día. Ejad, uno. Un día, no eran 2. Génesis 2:21.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una ejat de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pregunto, cuando dice tomó una de sus costillas, no está diciendo uno, está diciendo que ¿qué? Que tomó varias. ¿Se dan de cuenta? Dice tomó una de sus costillas, ejat. Génesis 4:19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una, ejat, fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Pregunto, si ejat significa pluralidad, pues entonces había más de una Ada. Génesis 8:5. Y las aguas fueron descendiendo hasta el mes 10, en el 10, al primero del mes. Esa palabra primero es la palabra ejat, la misma palabra. Primero significa varios. Génesis 8:13 dice, y sucedió que en el año 601, ustedes saben que nosotros usualmente acá, cuando decimos 101, 601, pero no, ellos usan 600 más 1, separado. 601. Esa palabra 1 es la misma palabra ejat. Pregunto, ¿hay pluralidad? Y el mismo texto sigue diciendo, de Noé en el mes primero, la misma palabra primero es la palabra ejat. ¿Había varios meses entonces en un mes? No tiene sentido. Génesis 42:13, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón. La palabra ejat, un varón. ¿Habían varios varones? Entonces este fulano era hijo de varios varones. No tiene sentido. Y termina el texto, y aquí el menor está hoy con nosotros, padre, y otro, ejat, otro, uno, no parece. Y el último que le voy a dar, Génesis 4 del 42:16, perdón. Dice, envía a uno de vosotros, la palabra ejat, uno de vosotros. Pregunto, ¿hay pluralidad en ejat? Y por ahí usted puede buscar, ponga en su Biblia, busque en la computadora, en una concordancia, por la palabra ejat. Y hay cientos, pero solamente hay 2 o 3 que se usan para decir que Dios es plural. Ahora, voy a concluir. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué yo traigo Deuteronomio 6:4? Y si se quiere ir con algo en esta mañana, váyase con esto, porque aquí está el mensaje de esta mañana. Apocalipsis 14 del 9 al 10, ya lo leímos. Ahí dice adora, voy a leerlo. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Presten atención. ¿La marca dónde? Ahora, presten atención. Es el llamado del tercer ¿qué? Ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. O la bestia tiene una imagen, dice el texto, ¿verdad? En el monoteísmo que creían nuestros pioneros y que enseña la Biblia, hermanos, el Padre tiene una imagen, no tiene 2. ¿Cuál es la imagen del Padre según Hebreos? Cristo Jesús es la imagen del Padre. ¿Se dan de cuenta la falsificación que está sucediendo aquí? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿es una falsificación de qué? Del Padre y del Hijo. ¿Qué sucederá? Entender quién es el Padre y quién es el Hijo, hay una implicancia tremenda en los mensajes de los 3 ángeles. Y solamente nos han enseñado y nos hemos quedado con el sábado. Y el sábado se ha vuelto un símbolo en sí mismo de adoración en sí mismo. Estamos acusando a nuestros hermanos católicos
que están adorando en un día falso. Pero pregunto, ¿el Dios que estamos adorando es un Dios triuno o es un Dios, como dice la Biblia, es Jehová, uno es? ¿Se ve la implicancia? No es simplemente el sábado. Nos hemos aferrado tanto al sábado que nos hemos olvidado quién creó el sábado. El sábado nos ponemos la ropa más bonita. Vamos a la iglesia en sábado. Y voy para la iglesia y ya fui a la iglesia en sábado y ya estoy salvo. El sábado es para qué? No enfoca un día, enfoca que quién fue el que creó ese día. Wow, son tantas cosas que podríamos decir, pero ya tengo que concluir. Pero este es el corazón, hermanos. No es simplemente el sábado. El sábado no es el fin. El fin es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora pregunto, cuando usted y yo vayamos al cielo, ¿usted cree que va a ver al Padre? ¿Cree usted que va a ver a Jesús? Ahora, analicen bien la pregunta que le voy a hacer. ¿Espera usted ver al Espíritu Santo según nos han enseñado la Trinidad? Vaya al libro de Apocalipsis y se va a dar de cuenta los capítulos 20, 21, 22. Y solamente mencionan al Padre y al Cordero. Y no estoy diciendo, hermanos, porque muchos dicen, ¿saben la acusación que hay? Que no creemos en el Espíritu Santo. Sí creo en el Espíritu Santo, pero no creo que el Espíritu Santo es una tercera persona, sino es el Espíritu del Padre a través del Hijo. Eso está claro en la Escritura, pero nos han saturado. Ahora, concluyo aquí, hermanos. Denme 5 minutitos, por favor, porque aquí está la clave. Ustedes verán qué lindo es esto. Recuérdense que el Oye Israel dice, estamos hablando de la marca y de su frente. Ahora, ustedes saben que siempre nos han referido, y no estoy diciendo que no, tiene que ver, pero siempre nos hemos referido, como adventistas nos ha enseñado, que la marca de la bestia, ¿cuál es? Sí, pero tiene que ver con qué? Que es el domingo. Y que el sello de Dios, ¿cuál es? Es el sábado, ¿se dan de cuenta? Pero en realidad, ¿eso se queda ahí? Y eso es lo que Deuteronomio nos quiere enseñar. Por eso era la confesión más alta del judío. No estoy diciendo que no, pero nos enfocamos en el sábado y el domingo. Y hacemos división. Aquel adora en domingo, yo adoro en sábado, yo estoy salvo, aquel se perdió. Pero posiblemente estoy adorando a un Dios ¿qué? Un Dios falso. Aún dentro del adventismo, hermanos. Miren cómo dice. Recuérdense que el sello ¿dónde es? Frente o en la mano. Miren cómo dice Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuérdense que esa es la confesión más alta. Ese es el llamado, el Shema. Y amarás a Jehová Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, miren qué interesante ahora, porque vamos a concluir. Recuérdense que la señal se ponía ¿dónde? ¿La marca de qué? Y recuérdense que Dios tiene un verdadero y el enemigo tiene ¿qué? Un falso. Los mensajes, el último mensaje del tercer ángel me está llamando la adoración a Dios, a uno, singular, al Padre.
Y con esto no estoy diciendo para los que llegaron, ya expliqué. O sea, a Jesús sí se adora porque el Padre dijo que lo adoraren. No estoy diciendo, pero en realidad, a mi entender, lo que veo en el texto es singular, es al Padre. Y ya lo hemos visto. Ahora, el texto, después de decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios una es, miren cómo sigue diciendo el 5, hermanos. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren qué interesante, hermanos. El verso 6. Y estas, ¿cuáles son estas? Estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pregunto, ¿cuál es el corazón que está hablando la Biblia? ¿Dónde se pone el sello? Entonces, no es solo el sábado. ¿Cuál es el sello que está presentando? En el Antiguo Testamento, el Shema te está diciendo cuál es el verdadero sello que en el Apocalipsis, Satanás, ¿qué hace? Estas palabras que yo te mando hoy, el Shema, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano. ¿Cuáles palabras? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pregunto, ¿solamente es el sábado? Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Saben, yo tengo varios hermanos que están en el judaísmo. Y ellos tienen esta palabra, lo que se llama, si no me equivoco, es la mesuzá, algo así. Lo tienen en la puerta de entrar y hay un rollito de papel con esta palabra de Deuteronomio 6:4 y ellos lo ponen allí. El texto dice que repite y recalca, estarán sobre qué? Señal sobre qué? Tu frente, tu mano, se la enseñarán a tus hijos. Acusamos de adorar en domingo cuando se adora a una Trinidad pagana. No puedes predicar el sábado sin el verdadero Dios del sábado. No puedes adorar en sábado cuando ignoras la adoración al Dios que lo hizo. Y esta sí es la última cita porque es del Espíritu de Profecía. Miren cómo dice. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad. ¿Cuál verdad será? De modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como los sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá ciertamente. Entonces, ¿se dan de cuenta, hermanos? Lo tenemos todo torcido. Nos han enseñado todo torcido. Simplemente nos han enseñado que tiene que ver con un día. Y no estoy diciendo que no, este es el día del Señor. Pero vuelvo y recalco, ¿cuántas personas adventistas del séptimo día se perderán o nos perderemos adorando, viniendo el sábado a la iglesia? No se trata de un día. El sábado, hermanos, es un simulacro para los 1000 años en el cielo. El sábado no es el fin. El fin en realidad es teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces dice, adorad al sábado, aquel que hizo. Usted no puede adorar a una creación. Pero muchos adventistas estamos adorando un día y nos hemos olvidado de adorar al Creador.
Y si seguimos por ahí, pero terminamos, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre y Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, confiamos en ti. Ayúdanos, Padre, a amarte. Ayúdanos a saber cuál es la verdadera adoración, Señor. El enemigo ha introducido una adoración pagana dentro del cristianismo. Eso está claro en la historia. La así llamada Trinidad. Señor, allí en el concilio de Nicea. Pero Padre, tu palabra, ya los hebreos sabían que Jehová es uno. Hay un solo Dios verdadero, el Padre, y ese Padre tiene un Hijo, Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y ese Hijo es divino también, porque salió, emanó del Padre. Señor, ayúdanos a entender, no quedarnos con lo que hemos visto aquí, sino ir a la palabra, pedir unción de lo alto, para poder entender verdaderamente, Señor, si en verdad estoy adorando al Creador. ¿O qué es lo que estoy adorando? Como dijo la mujer samaritana, que Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Allí en el Apocalipsis, Señor, nos jactamos de la iglesia de la Odisea. Pero esa iglesia que tanto nos jactamos y decimos, somos la iglesia de la Odisea. En esa iglesia se presenta Jesús, pero Jesús está afuera. No entendemos el mensaje. Te hemos dejado fuera. ¿Por qué? Porque hemos puesto a otra persona en tu lugar. Jesús es la fuente de todo. Jesús es la salvación. Su Espíritu es el que nos induce por el camino correcto. Por eso a todas las iglesias dice, Jesús es el que empieza hablando. Y como dice, dile al ángel de la iglesia y al final cómo termina. Mira lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu de Cristo. Oh Señor, ayúdanos en realidad a que nuestras casas sean casas de adoración. Que nuestras vidas en realidad puedan ser vidas de adoración. Que aunque este cuerpo, como dijo Job, sea deshecho, que con todo y eso, Señor, en mi carne te podamos ver aquel día glorioso. Gracias, Padre, por tu amor. Y ese amor lo expresaste dando a tu Hijo. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.